Y tú soberanamente permitiste este momento para que al abrir tu palabra, Señor, las personas que están en este lugar reciban la orientación para la necesidad que tú sabías que ellos tendrían en este momento. Así que, Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo que habla a nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Tomen asiento, hermanos. ¿Cómo están? Un saludo muy cordial. Estoy en El Salvador gracias a la Misión Centroamericana. Estoy en una serie de conferencias en la Iglesia Nazaret y ellos me permitieron estar un momento aquí con mis amigos, con los hermanos Toby, y poder compartir. Y Toby, que se aprovecha de todas, entonces ya me puse a predicar. Es un gusto estar con ustedes, hermanos. Ha existido una linda relación y les agradezco por el amor que han brindado siempre. Entre las muchas cosas que me toca vivir es disfrutar del amor de las personas y el cariño doquiera voy. Me alegra poder presentar el mensaje de la palabra del Señor durante estos días en este lugar y en cada denominación que estoy. Tengo el privilegio de recibir el aprecio de la gente. En el mes de noviembre vendré a Metapán, estaré celebrando la boda de un pastor muy querido. 50 años, 50 aniversario de haberse casado. La historia del pastor Adiel Espinosa de la Misión Centroamericana es una historia que me encanta recordarla. Él por muchos años decidió escuchar el programa y tomar notas y notas, y tiene cuadernos y cuadernos escritos a mano con las notas de mis mensajes en la estación de radio. Después de algunos años decidió conocerme y creía que podía servir para algo en El Salvador y fue a buscarme hasta Los Ángeles. Viajó hasta allá. Cuando llegó a mi oficina se puso a llorar, me abrazó, me expresó su cariño y su aprecio. Así que él me pidió que venga por primera vez a El Salvador. Me trajo por primera vez. Y por eso en el mes de noviembre estaré con él celebrando su 50 aniversario, 50 años de casado, y vendré para compartir con él un tiempo. Eso ha ligado de alguna manera a mi cariño y aprecio para ustedes en este querido país y les agradezco inmensamente. Hasta tengo mi dentista aquí, la doctora Areli me atiende cada vez que vengo, así que gracias al Señor por su servicio de amor también a mi vida. En mi caminar por la vida he descubierto que hay individuos que han decidido vivir vidas grandiosas. Hace poco tiempo atrás comencé a preparar una serie para predicar que se titula ¿Cómo vivir vidas grandiosas? Una historia, una vez más, llenó mi corazón. Hace unos 15 años atrás preparé una serie que se titula Personajes del Antiguo Testamento. Allí mis ojos quedaron prendidos de un versículo de la Biblia que me hablaba de un hombre que posteriormente ha sido materia de mucho estudio. Hoy quiero compartir con ustedes algunos secretos de vivir vidas grandiosas. Lamentablemente existen extremos. Las personas que creen que porque simplemente tienen cierta rutina religiosa van a lograr conseguir grandes éxitos. Aquel que cree que solo orando y viviendo una vida despreocupada va a conseguir el éxito en su trabajo se ha equivocado. Aquel que quiere ir y probarse una ropa y pensar en esa ropa y pensar que por probarse esa ropa y orarle al Señor que le dé eso va a ser suyo, se ha equivocado totalmente. Nuestro Señor Jesucristo no nos enseñó a vivir irresponsablemente. Aquellos que viven vidas grandiosas, las viven porque han determinado vivir conforme a lo que es la verdadera vida de fe. Es una vida de obediencia.
La vida de fe no está ligada a actitudes espiritualistas, no son experiencias traumáticas que vive el individuo. La vida de excelencia, a pesar de las carencias, a pesar de su trasfondo, depende de la obediencia del individuo al consejo supremo de la palabra de Dios. Por ello, en mi sermón, en esta tarde, quisiera dejar en su corazón el propósito por el cual estoy con ustedes en este momento. En mi serie en la Iglesia Nazaret estoy hablando de la familia. Aquí voy a hablarles del propósito de Dios, de cómo vivir vida grandiosa, independientemente de su trasfondo, sea soltero, casado, viudo, divorciado, independientemente si viene de un hogar pobre o con comodidades, si tuvo padres que abusaron de usted o vivió experiencias traumáticas, independientemente de si tuvo un padre presente o un padre ausente, una madre disciplinadora o una madre impávida, independientemente de su pasado, usted puede vivir una vida grandiosa. Déjeme darle algún secreto para ello. Mi propósito al explicarles este consejo de la palabra de Dios es que aprendamos a vivir con excelencia y que aprenda que una vida de excelencia no depende de nuestro trasfondo ni es impedido por nuestras deficiencias. Vivir exitosamente depende de la comprensión del propósito de nuestra existencia, de la utilización de los dones y herramientas que Dios ha provisto para vivir con sabiduría e inteligencia. No es producto de la casualidad. Vivir con excelencia es vivir conforme a la razón por que vivimos. Déjeme definirle lo que quiero decir excelencia. Vive con excelencia el individuo que saca lo mejor de sí, que utiliza el potencial que Dios le dio. Vivir con excelencia es cumplir la razón de mi existencia, es cumplir con el propósito de Dios para mi vida. El fracaso lo voy a definir para mi presentación como el no hacer aquello que Dios planificó, no hacer aquello que Dios nos manda, sino hacer aquello que nosotros queremos, aquello que nos agrada, aquello que creemos que es bueno sin tener fundamento bíblico para determinar con certeza que eso es lo que Dios demanda de nosotros. Déjeme dar una mirada a una profunda realidad. No es sencillo ni fácil vivir una vida de éxito. Creo que muchos enseñan conceptos extremos en la vida cristiana. No vamos a tener dinero simplemente por vivir pensando que vamos a tener dinero. Junto con pensar positivamente, junto con depender de Dios, hay que trabajar responsablemente. Usted no va a tener lo que tiene por simplemente desearlo. El Señor no concede las peticiones de nuestro corazón si no están conforme a su voluntad suprema. Él concede aquello que Él ha determinado que es bueno para nuestra vida, no aquello que nosotros nos imaginamos que es bueno. El camino difícil requiere de tener la motivación apropiada y vencer algunos obstáculos que se presentarán en nuestra vida. ¿Cuál debe ser la motivación apropiada? Vivir sobre el nivel de la mediocridad, subir a la cima del éxito, requiere de un esfuerzo tesonero, sabiendo que existen niveles de fracasos. ¿Qué es lo que hace que algunos hayan alcanzado la cumbre y vayan camino hacia la madurez y otros vivan en un mundo de fracaso constante? ¿Qué es lo que hace que las personas sean exitosas en sus relaciones interpersonales, tengan excelencia moral, tengan excelencia en su trabajo, excelencia en su desarrollo? ¿Y qué hace que otros vivan una vida de constante fracaso? Volar alto no es algo fácil ni ocurre súbitamente. Es el resultado de un fuerte esfuerzo mental, un fuerte esfuerzo de su vida espiritual y un fuerte esfuerzo físico. Para lograrlo es necesario que sepamos pensar claramente, tener el valor para vencer los obstáculos,
y la confianza en Dios y en su propia capacidad para cumplir objetivos. Queridos, nadie ha salido de la mediocridad cruzándose de brazos. Nadie ha salido del fracaso atemorizado por sus errores. Nadie puede escalar las montañas altas sin desearlo, planificarlo y tener la determinación a hacerlo y la dependencia de Dios para lograrlo. Un proverbio dice que el secreto de vivir una vida de excelencia es pensar con pensamientos de excelencia. Déjeme hablarle de algunos obstáculos inevitables. Toda persona que quiere hacerlo mejor enfrentará la tentación de no hacer nada, de convertirse en un flojo, en un holgazán, de convertirse en un cristiano que espiritualiza las cosas y que quiere que Dios cumpla las responsabilidades que le ha entregado a él. El fracaso, la mediocridad y la excelencia son la determinación de una persona. Pueden existir cristianos exitosos y cristianos que viven en este mundo en medio del fracaso. Alguien dijo que existen 3 tipos de personas: aquellos que aprenden de sus experiencias, viven en constante problema, enfrentan experiencia pero aprenden; aquellos que no aprenden ni de experiencia ni de nada; aquellos que aprenden de una combinación entre la experiencia y el conocimiento que adquieren con el paso del tiempo. La pregunta es: ¿qué tipo de persona ha sido usted hasta este momento? ¿Sabía usted que puede lograr más y ser mejor que lo que actualmente es? ¿Sabía que puede subir a niveles que no se ha imaginado? La determinación de utilizar su potencial, pero no al máximo, resulta en la mediocridad. Dios ha puesto en cada uno de nosotros poder, potencial. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los colosenses que en él está toda la plenitud de la deidad, y luego dice en una declaración magnífica para el cristiano: y vosotros estáis completos en él. Por eso que hay cristianos ricos que viven como pobres, cristianos que podrían tener excelentes negocios, pero se han ido al extremo de la espiritualización y por lo tanto ha resultado en la mediocridad. La determinación de utilizar su potencial pero no al máximo resulta en la mediocridad. Algunos viven vidas promedios pudiendo vivir vidas exitosas. Escuche lo que alguien escribió: ser un hombre promedio es ocupar un lugar sin propósito, es tomar un viaje por la vida pero nunca pagar su boleto, es no devolver ningún interés por la inversión que Dios ha hecho en usted. Ser alguien promedio es permitir que pase la vida en vez que el tiempo pase por la vida y usted aprenda de la vida. Es matar el tiempo en vez de trabajar hasta la muerte. Es ser olvidado cuando usted parte de este mundo. Los exitosos son recordados por sus contribuciones y sus fallas, pero la silenciosa mayoría de gente promedio es olvidada por todos. Escuche lo que él agrega: ser promedio es cometer el más grande crimen que se puede cometer en contra de uno mismo, en contra de la humanidad y en contra de Dios. El epitafio más triste es este: aquí yacen los restos del señor y la señora promedio, los restos de quien podría haber sido más, excepto por su propia creencia que era solamente una persona promedio. Para mi propósito, en este sermón quisiera describir a una persona promedio como una persona mediocre. Mediocre es estar en la mayoría. La gente mediocre hace lo que le gusta aunque no sea lo que debe hacer. Ellos intentan y se esfuerzan, pero no utilizando todo su potencial para hacer lo que Dios demanda. Así que la determinación de usar su potencial, pero no a su máxima capacidad, le mete en la mediocridad. Segundo, la determinación de no utilizar su potencial del todo produce el fracaso como resultado. ¿Ha pensado usted en cuál sería el pecado más grande del mundo? Tal vez algunos pensarían el adulterio, el asesinato,
y cualquiera de ellos son considerados perjudiciales. Sin embargo, la mejor definición sería que el pecado más grande que puede cometer el cristiano es fallar por no ser aquello que Dios planificó que sea. Es creerle a la mediocridad, es vivir una vida promedio. Dios tiene un plan maravilloso para personas especiales. Fuimos creados por un Dios sabio que espera nuestra excelencia. Dios tiene un plan maravilloso en su creación. Nos hizo a su imagen, a su semejanza. Nos dio la posibilidad de luchar contra el pecado. Nos ha dado la Biblia como palabra de Dios inerrante. Ella es lámpara a nuestros pies. En ella encontramos principios, mandamientos, preceptos, para que al vivir en esos mandamientos nuestra vida tenga un camino apropiado. Cuando decidimos hacer lo que queremos en contra de lo que Dios manda, entonces vivimos vidas mediocres. Vivir vida de excelencia requiere primero de nuestra obediencia. Dios dejó su palabra para nosotros. Si usted desea aprender cómo disciplinar a sus hijos, está la palabra de Dios. Si desea cómo tener una vida de abstinencia sexual hasta el matrimonio, está la palabra de Dios. Si desea cómo batallar contra la pornografía, está la palabra de Dios. Si desea ser un marido al estilo divino, está la palabra de Dios. Es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Nos ha dejado Dios aquella hermosa herramienta. Nos ha dejado además a individuos capacitados, a pastores, a maestros, a personas que nos enseñan cómo vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Además, ha dejado para ustedes, querido, el Espíritu Santo, que nunca le abandona, que le trae a la memoria cuando usted estudia la palabra de Dios, aquellos dichos que ha guardado en su corazón para no pecar contra Él. Se los trae el Espíritu Santo en el momento oportuno. Así que tiene la palabra de Dios, tiene líderes, tiene el Espíritu Santo, tiene a Cristo que es el todo en todo. Y nosotros estamos completos en Él. ¿Sabe qué falta en aquella ecuación? En aquella ecuación falta usted. Su esfuerzo, su sacrificio, su comprensión de la palabra, su obediencia, el comenzar a cambiar hábitos pecaminosos, cambiar costumbres. Usted no cambia de la noche a la mañana simplemente por sentarse en una iglesia. Usted cambia en un proceso continuo de atacar las cosas de su carácter que le van perjudicando. Es pensar en grande y actuar en grande. Fuimos creados por Dios para la excelencia y Él espera nuestra excelencia. Esa es la verdad y eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Fuimos creados por un Dios soberano que nos da la opción de la elección. Es decir, Dios no nos trata como marionetas. Él deja toda la instrucción en su palabra para que aquellos que vivieron una experiencia traumática en el pasado, Él ha dejado la instrucción para que la señorita que fue violada cuando pequeña no viva en ese mundo de resentimiento y amargura. Ha dejado instrucción en su palabra para que usted aprenda a vivir con dignidad, que no se vea en el espejo de los demás, que no se vea en los espejos convexos o cóncavos de ideas inapropiadas, que usted se mire en el espejo de Dios, que le vea como una mujer digna de respeto, que no debe permitir el maltrato, que le vea como un hombre no fracasado por costumbres inapropiadas, que usted se vea como un hijo de Dios, capaz de cumplir cosas maravillosas. Yo creo que los pastores de esta congregación nunca se imaginaron el impacto que tendría cuando leo en sus literaturas de millones de personas que han aceptado a Jesucristo como su Salvador en este lugar. Es porque han habido individuos que aman la palabra de Dios. En este lugar hay personas que evangelizan, que salen a atender a los necesitados, que ayudan a los pobres, que sirven con alegría. Están cumpliendo una labor maravillosa y Dios quiere que lo hagan. Dios quiere que vivan con excelencia, a pesar de sus carencias. Ahora permítame mostrarle un ejemplo increíble que he encontrado en la palabra del Señor. He descubierto en la palabra del Señor que las grandes lecciones que encontramos en ellas muchas veces podemos descubrirlas en las malas elecciones de las personas. La Biblia está llena de lecciones que se desprenden de la vida de individuos
que utilizaron mal su potencial. La vida de Adán, por ejemplo, nos muestra que nuestros pecados tienen consecuencias más graves que las que imaginamos. Nos muestra la vida de Adán que Dios perdona todos los pecados, pero no siempre elimina las consecuencias. Aprenda la lección, querido. Ha sido tan terrible la consecuencia del pecado de Adán que usted y yo la vivimos todavía. La vivirán todas las naciones, toda cultura, la consecuencia del pecado de un hombre. Aprenda la lección. Nuestros pecados tienen consecuencias más graves que las que imaginamos, y que Dios perdona los pecados, pero no siempre elimina las consecuencias. Aprenda la lección, querido. Observe la vida de Noé y observe que la obediencia y la persistencia producen grandes recompensas. Que usted no tiene que ser el colmo de la santidad, que usted puede ser un hombre que ha fallado. Noé falló, pero la obediencia y la persistencia traen recompensa. Hermosa lección para vivir vidas grandiosas. Aprenda la lección de la vida de Amnón, medio hermano de Tamar, medio hermano de Absalón. Se enamoró de su hermana, se angustió hasta enfermarse. Y enamorado de su hermana, decidió tener relaciones sexuales con ellas. Por eso luego trajo terrible fracaso a su vida. Murió asesinado por el complot de su propio hermano. Los hijos de David vivieron la experiencia del pecado. La vida de Amnón me enseña que ceder a nuestros deseos lujuriosos solo nos lleva a la destrucción personal y familiar. Ceder a los deseos lujuriosos solo nos lleva a vivir una vida de desobediencia y a la destrucción personal y familiar. Permítame ahora mostrarle la historia de un hombre común, con fe y acciones no comunes. Hace unos 10 años atrás que preparé la serie Personajes del Antiguo Testamento y un sermón sobre este personaje, nunca me imaginé que iba a existir luego libros escritos sobre él, oraciones escritas sobre él, que la gente iba a comprar oraciones para repetir la oración de este personaje, que se iba a convertir casi en una experiencia espiritualizante de los individuos. Nunca pensé que un versículo de la Biblia iba a ser llevado al extremo. Casi que al comprar usted la oración de Jabes y repetirla, va a tener la misma bendición de Jabes. Y pensé entonces que se han ido al extremo. La vida de Jabes es una vida de dependencia de Dios y de responsabilidad personal. No basta vivir una vida de éxito. Para vivir una vida de éxito no basta una simple oración. Es la obediencia a la instrucción, es la dependencia de Dios, es el trabajo constante, es el vivir en excelencia. En el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10, hay 2 versículos que presentan un historial maravilloso de un individuo con serias carencias que aprendió a vivir con la excelencia. Un individuo pequeño pero que llegó a vivir una vida grandiosa. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10 dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. El versículo 10 dice: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Aquí en medio de 9 capítulos de genealogía con más de 600 nombres, aparece un nombre sobre el cual Dios decide darnos muy poca pero importante información. ¿Por qué y qué de este hombre hizo que Dios decidiera hablarnos en estos 2 versículos? Su ejemplo tiene algo que Dios quiere que sepamos. Su actuación es mencionada en esta sección como un nombre de una vida floreciente en medio de muchos nombres. Por alguna razón Dios lo dejó allí.
Así que de las características de la vida de Jabes, aprendamos a imitar su ejemplo. Primero, esta es mi declaración basado en la palabra del Señor y en la historia, no solamente de este individuo. Hay algo importante, queridos, en la interpretación bíblica. Póngame mucha atención. Usted puede encontrar una oración maravillosa aquí y creer que porque usted está orando, esa oración va a recibir lo que el otro oró. Equivocado. Usted tiene que estudiar la Biblia con consistencia. Tiene que entender que esta es una oración de un individuo, pero hay una serie de cosas que debemos cumplir. Una de ellas aparece en el Nuevo Testamento. Así que mi doctrina con respecto a la oración tiene que ser tomada no solamente de un versículo. Si tomamos la vida de la oración solamente de este versículo, pareciera que dijera: usted, si ha vivido en el fracaso, en la mediocridad, solo odia a Dios, pídale lo que quiera y Dios se lo va a dar. Pero si usted estudia la vida de oración, la teología de la oración, la estudia en todo el contexto de Dios, se va a dar cuenta que no es simplemente una oración. Se va a dar cuenta que Dios exige muchas más cosas que una declaración, que Él pide cosas como, por ejemplo, maridos, amad a vuestras esposas como a sí mismo, honradla, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Me agrega algo maravilloso en la doctrina de la oración. Me enseña que no solamente es orar, me enseña que también tengo que estar preocupado de mis relaciones familiares, que a Dios le desagrada que yo ore la mejor oración con las mejores palabras, pero con la peor actitud en mi familia. A Dios no le agrada aquello. Estoy hablando de la bendición de Dios. No confunda la bendición de Dios con tener dinero. Hay gente que tiene mucho dinero y no tiene la bendición de Dios. No confunda la bendición de Dios con ser altamente educado. Hay gente altamente educada que son un fracaso. No tienen la bendición de Dios. Así que obtener la bendición de Dios significa que yo aprendo a vivir conforme a su voluntad, que disfruto de la paz, que disfruto de una comunión apropiada con Él, sea rico, pobre, sea educado o no educado, que vivo una vida de excelencia, que en mi corazón Dios ha puesto su paz debido a que estoy actuando apropiadamente. Y Dios me bendice con toda bendición espiritual. Y cuando sabe que soy un buen administrador y yo soy una persona que doy con alegría, que ofrendo con gratitud, que administro con sabiduría, entonces Dios me sigue bendiciendo. Dios bendice a los individuos que saben dar, que saben bendecir. Dios nunca da para acumular, Dios da para que disfrutemos de todas las cosas, que vivamos bien, pero que seamos parte de su reino bendiciendo a otras personas. Es parte de la vida cristiana. Así que no es meramente una oración. Primer principio: toda persona tiene la posibilidad de sobresalir y vivir con excelencia si elige distinguirse de los que le rodean. Si elige distinguirse de los que le rodean. Note lo que dice el versículo: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Fue más ilustre, eligió distinguirse. Jabes, como usted, oró a Dios. Dios le dio el potencial, la posibilidad de vivir una vida grandiosa. Él tomó aquellos recursos, fue obediente, actuó como debía y se distinguió en medio de todos los que le rodeaban. Pregunta: ¿se distingue usted? ¿Se distingue usted en su trabajo por ser responsable, por ser un individuo que cumple con honestidad? Como servidor de esta iglesia, se distingue por su honestidad, se distingue por su servicio desinteresado. Como diácono, como anciano, cualquier puesto que tenga en la iglesia, cualquier puesto que tenga en su trabajo, en su familia, se distingue usted entre los demás como un padre apropiado. Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Todas las elecciones tienen consecuencias, querido. Usted elige distinguirse o usted elige fracasar. Usted elige dónde quiere estar. Usted elige cómo va a actuar. Usted elige qué decir. Usted elige qué hacer.
Usted elige con quién compartir, usted elige en qué enfocar, usted elige qué creer, usted elige su congregación, usted elige sus amigos, usted elige el tiempo que va a dedicar a la palabra de Dios, usted elige su vocabulario. Usted tiene en sus manos un potencial maravilloso. Usted elige vivir en la excelencia o vivir en el fracaso. Usted elige en quién confiar, usted elige con quién vivir, usted elige qué evitar, usted elige cómo reaccionar, usted elige qué permitir, usted elige sus palabras, usted elige lo que ve, usted elige lo que escucha. Dios le ha dado aquella posibilidad. Segundo principio: toda persona puede sobresalir y vivir una vida de excelencia si elige vivir en obediencia. Note lo que dice allí: al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Jabes, contrario a la idea popular, no era un perfecto espécimen de la raza humana. Fue su dependencia de Dios, su búsqueda de Él, así como su obediencia y confianza, lo que le ayudó a vencer los problemas. El versículo 8 dice que fue llamado Jabes, que significa dolor, angustia. La razón que mueve a su madre a llamarlo de esta manera fue tal vez porque dice allí, lo dio a luz con dolor. Y no creo que a nadie le gustaría que le llamen un nombre así, que le llamen dolor. Dolor, ven acá, dolor, anda allá. Usted le trae un recuerdo tremendo a su madre. Esta fue una mujer que le puso así porque acostumbraban precisamente a llamar a sus hijos debido a alguna circunstancia. Así que le llamaron dolor, angustia. Algunos viven culpando a sus padres, a sus hijos, a sus profesores, a sus pastores. ¿Cuándo dejarán de hacerlo? ¿Cuándo entenderemos que nos seguirá afectando lo que permitimos que nos siga afectando? Este hombre decidió que sin importar el pasado, él podía depender de Dios, y lo hizo por medio de la oración, y su oración fue ambiciosa, y su obediencia fue grandiosa. Tercer principio: toda persona puede sobresalir y vivir con excelencia si busca sabiamente la bendición divina permanentemente. Si busca sabiamente la bendición divina permanentemente. Note lo siguiente: invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición. Note que pasé por alto la declaración que nos asegura que Jabes invocó a Dios porque quería explicársela al final. Jabes decidió buscar la bendición divina. Él no quería que Dios le diera las obras, él quería lo mejor. Él no es de los que decía, me conformo con entrar al cielo aunque sea apenitas. Este hombre decidió recibir la bendición de Dios y disfrutarla en este mundo. Nosotros ni siquiera sabemos pedir como conviene. Cuando pedimos dentro de su voluntad, Dios está dispuesto a conceder todo aquello que engrandece su nombre, que va a ser bueno para nuestra vida. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición. Y creo que muchos cristianos viven vidas mediocres porque han elegido no distinguirse de los demás, porque no han vivido una vida de responsabilidad y de excelencia a pesar de sus carencias, y porque no han demandado la bendición de Dios, que es patrimonio de aquellos que viven glorificando su nombre. En cuarto lugar, cuarto principio: toda persona puede sobresalir y vivir con excelencia si ambiciona y busca lo máximo y no lo mediocre. Note la ambición grandiosa, la visión sobresaliente de Jabes. Oh, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio. Existen dos elementos importantes para la vida comprometida con la excelencia. Apenas uno menciona esta palabra, algunas personas creen que vivir con excelencia es vivir simplemente esperando que Dios haga todo por nosotros. Otros creen que vivir una vida de humildad es una vida que no tiene mayores propósitos. Algunos creen que vivir una vida de humildad es vivir una vida de mediocridad. No confunda la humildad con el temor. Vivir una vida de humildad no le mete a usted en un mundo de temor para hacer las cosas, un temor a fallar. Usted puede ser una persona humilde pero con metas grandiosas. No confunda el contentamiento con la flojera.
El contentarse en cualquier situación es aprender a vivir sin tratar de cambiar lo incambiable. Vivo contento con la situación que no puedo cambiar, pero vivo constantemente dedicado a cambiar aquello que es mi responsabilidad. Cuando confundo el contentamiento con la flojera, no puedo vivir una vida de excelencia. No confunda el pensar pequeño con la espiritualidad. No piense que porque usted piensa pequeño es más espiritual. Las personas más espirituales son las que tienen sueños y visiones más grandes. Quinto principio. Toda persona puede sobresalir y vivir con excelencia si reconoce la presencia permanente del Señor en su vida. Jabes oró pidiendo la presencia de Dios. Dice, y si tu mano estuviera conmigo. Quiero, Señor, que estés conmigo en toda circunstancia. Cuando haga mi negocio, que lo haga con integridad. Cuando quiera ensanchar mi territorio y comprar más cosas, tener más cosas, que lo haga con honestidad. Cuando trabaje para lograr lo que te he pedido, Señor, quiero que estés a mi lado para tomar decisiones correctas. Tú vas a ser mi amigo. Te voy a tomar en cuenta en mis decisiones. Sexto principio. Toda persona puede sobresalir y vivir con excelencia si depende del protector y evita caer en el error. Si depende del protector y evita caer en el error. Jabes pide la protección de Dios, pues sabe que sin ella corre el peligro de dañarse. Él sabe que existirían inmensas tentaciones. Dice, oh, si me libraras del mal para que no me dañe. Recibir cosas, ser excelente en mi trabajo, ser una persona que alcanza grandes cosas, me pone en el peligro de dañarme. Dice, yo no quiero que eso ocurra. Necesitamos la protección de Dios en medio de este mundo, en medio del pecado, en medio de la corrupción. Necesitamos la protección de un Dios todopoderoso. Por eso aquel que quiere vivir en excelencia debe aprender a depender del protector y a evitar caer en el error. Otro principio. Toda persona puede sobresalir y vivir con excelencia si decide depender de la sabiduría y el poder divinos y no de su inteligencia y los poderes humanos. Note que dice allí, e invocó Jabes a Dios. Invocó Jabes a Dios, su vida dependía de Dios. Alguien dijo, la vida es como una moneda, puede gastarla como le da la gana, pero puede gastarla solo una vez. Por eso, mientras pasan los años y algunas personas han decidido vivir en la mediocridad, esas personas malgastan su vida, mientras sabemos otros que hemos decidido vivir con excelencia. Si usted ha decidido vivir en la mediocridad y el fracaso, es un terrible representante de la bendición de Dios en este mundo. Termino con el último principio. No por tanto orar las personas reciben la bendición de Dios, sino por depender de Dios en cada una de sus decisiones y depender del Señor espiritualmente y en todas sus convicciones. Si usted depende de Dios, si es obediente a Dios, si usted ora apropiadamente, si usted tiene dependencia e intimidad con Dios, Él le va a dar aquello que Él ha planificado para su vida. Es grandioso. Él dice, yo tengo grandes planes para ti. Usted tal vez se ve mediocre. Usted tal vez se ve como Moisés. Dios le manda a hacer algo y usted dice, yo no estoy capacitado, soy tartamudo, tengo esta deficiencia. Usted tal vez se ve como el profeta Jeremías. Yo no puedo ir, yo no sé cómo hacerlo, yo soy un niño. Y el Señor le dice a usted, a los Moiséses modernos, a los Jeremías modernos, a los Conases rebeldes, Dios le dice a todos aquellos, no digas que no puedes, yo te crié, yo te formé, yo te hice, vive en obediencia, vive con excelencia. Es el mensaje de la palabra de Dios. La pregunta es la siguiente: ¿está usted dispuesto a vivir de esta manera? ¿Está usted dispuesto a salir de la mediocridad? Esto requiere un esfuerzo permanente y una vida a Dios muy obediente. Puestos de pie, vamos a orar al Señor. El predicador ha terminado su mensaje.
La Biblia en Romanos 19 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Invita a Jesús a tu corazón. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Queremos que crezca en el conocimiento de las Escrituras. Le invitamos, pues, a que se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel Central. Estamos ubicados en Pinal 73, Avenida Sur y Calle Nueva, número 2, Colonia Escalón, San Salvador. Para mayor información, puede llamar a nuestro PBX 224-4077. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel Central, está para servirle.